del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, podemos alargar bastante este tema del sacramento del matrimonio. Voy a darle una conclusión. Haré unas preguntas y respuestas que sintetizan todo. En primer lugar, el matrimonio es de institución divina. Es Dios mismo que ha creado el matrimonio, lo creó hombre y mujer y los bendijo. Sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométenla. Génesis 1:28. El matrimonio es de institución divina, un hombre, una mujer, no otra cosa. Los que pretenden otra cosa están totalmente equivocados y van a la ruina. El matrimonio, Dios nuestro Señor lo hizo sacramento, además de ser un contrato natural de un hombre y una mujer para toda la vida. Dios lo hizo sacramento, signo sagrado que da la gracia, la santidad. El día de la boda, Dios se compromete con los esposos de darles ayuda, socorro, luz, protección, paciencia, fortaleza, lo que llamamos la gracia del matrimonio, para quedar fieles, educar cristianamente a sus hijos, aguantar, soportar las dificultades, los problemas, de triunfar y salvarse con una condición, que vivan en gracia y en santidad. Una vez el hombre y la mujer dan su consentimiento el día de la boda frente al ministro de Dios, que es el sacerdote, bien, es para toda la vida. Por lo tanto, no hay divorcio en un matrimonio realmente católico. No hay divorcio. Lo que Dios unió, el hombre no lo separe, dice Cristo, San Mateo 19:6. Puede ser que a veces haya matrimonios inválidos. Por ejemplo, un hombre casado ya por la iglesia, separado, miente, engaña a todos y se presenta segunda vez. Esto no vale. Su matrimonio es nulo. Es como alguien que vende un carro robado y firma en lugar del propietario. Esta firma no vale. Entonces, esto es el asunto a veces de lo que llaman divorcio o anulación del matrimonio. No, la iglesia no tiene derecho de anular ningún matrimonio. Un matrimonio verdadero, nadie puede anularlo y punto. Divorcio, dijimos, no existe en el cristianismo. Ahora, ¿qué decir del matrimonio civil? Bien, antes no había matrimonio civil. Lo que se hacía en la iglesia era civil y religioso al mismo tiempo. Pero con la descristianización, las revoluciones anticristianas, los liberales, los masones, los anticristianos, tomando el control del destino de los pueblos cristianos, hicieron leyes que ya no son cristianas, pusieron el matrimonio civil con divorcio. Bien, uno tiene que casarse civilmente, para tener los derechos, protección civil de la ley humana. Pero un católico divorciado por el civil y casado por la iglesia queda casado hasta la muerte. Aunque es divorciado por el civil, no está divorciado delante de Dios, porque su matrimonio dura para siempre. ¿Y qué decir de un católico casado únicamente por civil? Bien, está en pecado mortal, de fornicación y además de escándalo. Delante de Dios no está casado. No tiene la bendición de Dios, no puede confesarse, no puede comulgar y no tiene la protección divina del matrimonio. ¿Qué debe hacer este católico? Bien, debe o casarse, si tiene hijos, si quiere el esposo o la esposa, lo que va a ser esposo y esposa, que se casen como Dios manda. No compliquen ni fiesta, ni gasto, ni esto, ni aquello. Solamente preséntense al sacerdote, hagan lo que tienen que hacer, unas charlitas, una preparación, una buena confesión, si esto sí vale la pena y debe hacerse, y reciben la bendición de Dios y ya. Si no quieren casarse, bien, sepárense, cásense con quien quieran, pero mientras no se puede vivir así. ¿Por qué? Porque no solamente es pecado mortal, sino es un estado de pecado mortal. Y esto es lo que es gravísimo. Y además es mal ejemplo para las personas. Entonces, unión libre es pecado mortal
de fornicación y de escándalo. Un católico no tiene derecho de hacer esto. Pero vamos a juntarnos, después veremos, nos casamos después. No, mientras se empieza con pecado mortal, no tienes derecho, estás en peligro de perdición eterna. No sabemos ni el día ni la hora. Ahora, ¿qué decir de los que llaman vueltos a casar? Bien, esto no puede ser. Una persona, dijimos, casada por la iglesia es para siempre. Vuelto a casar no existe. No existe. Una persona casada por la iglesia cuyo esposo o esposa vive, bien, son casados hasta la muerte. Entonces, los vueltos a casar están en pecado. Sí, pero yo soy inocente de mi divorcio. El otro exigió el divorcio. Bien, usted es inocente. Ok, tiene razón. Pero usted tiene derecho a todos sus sacramentos mientras vive cristianamente en castidad. ¿De dónde viene tu problema? Tu problema viene de juntarse con otra persona que no es tu esposo. Pero mi esposa me abandonó. Es una injusticia gravísima, es verdad. Usted es víctima, es verdad, pero usted no tiene el derecho de juntarse con otra mientras vive el esposo o la esposa. Lo que Dios unió, el hombre no lo separe, dijo Cristo. San Mateo 19, 6 dijimos. Ahora, los esposos que quieren triunfar en su matrimonio, bien deben vivir en santidad. Por lo tanto, no deben manchar su casa, su familia, su lecho conyugal con el pecado de onanismo. Había en la Biblia un hombre llamado Onán. Este pobre señor inventó un pecado vergonzoso que lleva su nombre. No quería tener hijos y por lo tanto sembraba el semen humano fuera del vaso y no dentro para no tener hijos. Y bien, Dios le quitó la vida. Por lo tanto, todo lo que es contracepción artificial, pastillas, inyecciones, condón, cobre, parche, no sé todas las cosas que inventaron, todo lo que va contra la concepción de un hijo, si Dios juzga bien, si Dios lo da, bien, es pecado mortal. El Espíritu Santo de Dios se va en ese momento, el demonio viene y empiezan los problemas. Entonces, todo lo que es deseo de no colaborar con Dios en esta obra, porque los esposos son colaboradores de Dios, bien, es pecado mortal. Dios se va, el demonio viene y empiezan los problemas. Veamos lo que dice el Magisterio Solemne de la Santa Iglesia Católica, bien, por la boca del Papa Pío XI en su encíclica Casti Connubii sobre el matrimonio cristiano. Mire lo que dice el Papa, algo muy, muy importante. Por favor, tenga esta encíclica, Casti Connubii sobre el matrimonio cristiano, párrafo 57. El Papa contesta a todos los que quieren implantar la contracepción en el pueblo católico. Dice la Iglesia Católica, a quien Dios mismo ha confiado la enseñanza y defensa de la integridad y honestidad de las costumbres, en medio de esta ruina de las mismas, para conservar inmune de esta torpe lacra la castidad de la alianza conyugal, como signo de su divina misión, eleva su voz a través de nuestra palabra y promulga de nuevo que todo uso del matrimonio, en cuyo ejercicio el acto quede privado por industria de los hombres, de su fuerza natural de procrear vida, infringe la ley de Dios y de naturaleza, quienes tal hicieron contraen la mancha de un delito grave. Eso también está en Génesis 38, 8, 9, con pecado de Onán. Entonces, queridos hermanos, todo lo que va contra la vida, allí deshonra el matrimonio, es pecado grave. ¿Y qué decir de los que se han operado? Bien, no se han operado, salvo si hay cáncer por el medio, es otra cosa. Cuando hay cáncer o algo, tiene que operar. Como mi mano, si en mi mano está mi mano engangrenada, tiene que cortarla. Esto se llama operación. Pero mi mano es sana, la cortan, eso se llama mutilación. Entonces todos los que, siendo sanos de cuerpo,
se han mutilado para no tener hijos, sea hombre, sea mujer, bien hicieron pecado realmente vergonzoso y pecado mortal. Tienen que confesarlo y pedir misericordia del Señor e incluso ayudar familias que tienen más hijos por lo que hicieron. Es pecado grave, tienen que confesarlo. ¿Qué más decir acerca de este tema? ¿Qué decir del adulterio? Bien, del adulterio podemos decir que es un pecado mortal que lleva al infierno. Los adúlteros no heredarán el reino de los cielos. 1 Corintios 6:9. No heredarán en el cielo, ni los adúlteros, ni los impuros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los fornicarios. No heredarán el reino de Dios. Entonces es algo muy importante. El que vive en adulterio, sea engañado al esposo o la esposa, o sea se junta con otra, es pecado realmente gravísimo. Sí, pero hemos leído en la Biblia, Cristo dijo, el que deja a su esposa y va con otras adúlteros, salvo en caso de adulterio. No, la traducción es muy mal hecha. La traducción real dice, salvo en caso de unión libre. Porque si Cristo dejara, en caso de adulterio, el divorcio, todo hombre y toda mujer que quiere divorciar haría un adulterio y ya está divorciada. No es la traducción real, verdadera, dice, el que deja a su esposo o su esposa, salvo en caso de unión libre, bien, es adúltero. Entonces, los que están en unión libre se separan, hacen bien. ¿Por qué? Porque estaban pecando por el hecho de ser en unión libre. Por desgracia, este versículo 9 del capítulo 19 de San Mateo está mal traducido, incluso en Biblias católicas, que dice, mas yo os digo, quien repudia a su mujer, salvo el caso de adulterio, y se casa con otra, comete adulterio. No, la traducción verdadera, correcta, base del arameo, del griego, bien, salvo en caso de unión libre, en caso de fornicación. Entonces, vivir en adulterio, sea dejar el esposo o la esposa vuelto a casar, como dicen, o sea a escondidas, es pecado gravísimo. Y en su carta a los hebreos, bien dice San Pablo, Dios juzgará a los adúlteros. Dios juzgará a los adúlteros. Y en los Deuteronomio 22, bien, el castigo de los adúlteros era realmente tremendo. Bien, si hoy hay gente que vive en adulterio, están en el borde del infierno. Están en el borde del infierno, es un pecado excepcionalmente grave. ¿Qué podemos decir más acerca del matrimonio? Bien, la familia numerosa es la familia cristiana. La familia numerosa es la familia cristiana. Dios bendijo, dijo, crezcan y multiplíquense. No digo, esterilícense, cuídense. ¿Cuídense de qué? Yo doy este consejo. Cuando un doctor aconseja de operarse, supuestamente, diga, doctor, ¿de qué estoy enferma o enfermo? De nada. Entonces, ¿por qué quiere mutilarme? Yo no soy cualquier cosa. Defenderse de esto. La familia numerosa de los hermanos es bendición de Dios. El más grande regalo de una familia son sus hijos. Supongamos usted tiene un hijo que acaba de nacer. Su vecino compró el carro del año. Bien, en 25 años, ¿qué pasará? Usted tendrá un hijo o una hija de 25 años, él tendrá una carcancha, una ferralla que va a vender al kilo. El sacerdote de mañana, el santo de mañana, el doctor de mañana, el bienhechor de los hombres de mañana es el niño que nace hoy. El matrimonio es sacramento, Dios lo hizo y los esposos tienen el honor de colaborar con Dios multiplicando los hombres. No nos dejemos engañar. ¿Con quién debe casarse un católico o una católica? Debe casarse un católico con una persona de misma religión, misma iglesia. ¿Por qué? Porque casarse con alguien que no es católico es muy complicado, muy peligroso. Pero lo convertiré después, olvídalo. Usted no es ni el primero ni el último.
miles pasaron por ahí y después fracasaron. Hay muchos problemas. Hay raramente ocasiones, casos buenos, ok, pero en general no se hace. Y un católico o una católica puede casarse frente a un ministro no católico, no vale ese matrimonio. Un católico, una católica que se casa frente a un ministro no católico, no vale su matrimonio. Cuidado, es algo también muy importante. Entonces, queridos hermanos, si quieren triunfar en su familia, si quieren que su familia realmente sea un hogar, una iglesia, una mini iglesia, una iglesia doméstica, vivir en santidad, confiésense regularmente, comulguen regularmente, lean libros de santos, cuídense de las malditas películas de telenovelas y otras cosas que enseñan vicios y pecados y malas palabras y todo lo demás. Lean la vida de santos, lean vida de santos. ¿Por qué? Y porque los santos son ejemplares. Por ejemplo, Santa Mónica y muchos otros. Incluso leyendo la vida de Santo Cura de Ars, por ejemplo, o de Padre Pío, o de los niños de Fátima, usted verá cómo vivían estas familias, cómo estos niños fueron educados y llegaron a la santidad. Entonces es muy importante escoger el esposo, escoger la esposa de una familia católica, de una familia cristiana. Cuídense de gente que tiene ya vicios. Cuando una persona ya es viciosa, es complicado, es muy complicado después mejorarlo, ¿no? Olvidé de decirles había otra pregunta también en mi lista de estas preguntas. El esposo o la esposa tiene el derecho de hacer lo que quiere con el esposo o la esposa. No, tiene que honrar al matrimonio, no mancharlo. Por lo tanto, las relaciones deben ser como Dios manda, según el plan de Dios, y no un plan de las películas malditas de gente perdida. Ahora, en el matrimonio cristiano, los esposos que hacen obra de Dios en su matrimonio, hace un acto meritorio, dice Santo Tomás de Aquino. ¿Qué dice también acerca de esto la Biblia? Bien, 1 Corintios 7:4 dice: no dispone la mujer de su cuerpo sino el marido. Igualmente el marido no dispone de su cuerpo sino la esposa. Entonces no deben negarse unos a otros. El hecho de colaborar en según la ley de Dios y plan de Dios, y bien hacen obra de justicia y obra también de caridad. Entonces esto también es importante saberlo. Y si esto hacen, tendrán la gracia de su matrimonio, de esta protección divina, esta gana de cumplir con sus deberes, con sus funciones, y protegidos por Dios nuestro Señor. ¿Y qué pasa con los que hicieron aborto? Dios no quiera. Bien, si hicieron aborto, tiene que confesarse con mucha penitencia, mucho arrepentimiento, y también tener confianza en la misericordia de Dios. Yo sé que impulsan mucha gente hoy a estas cosas. Y bien, si pasó esto, Dios no quiera, una buena confesión, sea lo que sea los pecados que hicieron dentro de su matrimonio, una buena confesión, borra todo esto, con tal que haya arrepentimiento y firme propósito de enmienda, de corregirse. ¿Y qué decir de las suegras, de los suegros que quieren teleguiar la nueva familia? Bien, no tienen derecho. Un consejo bueno está bien, pero ponerse, teleguiar, dirigir la casa del hijo, de la hija casado, no tienen derecho. Y varias me hicieron esta pregunta: padre, tengo años y años de separada, mi matrimonio ya, tu matrimonio, existe mientras vive el marido o la esposa. 1 Corintios 7:39, la mujer está ligada a su marido mientras él viva. Una vez muerto el marido, queda libre para casarse con quien quiera, pero en el Señor, es decir, cristianamente.
Y también en Efesios 5:31 dice, el hombre dejará a su padre, a su madre, y se unirá con su mujer, y los dos se harán una sola carne. De hecho, el fruto de su amor es una carne sola, un hijo viene de los dos. Entonces, queridos hermanos, la familia que reza unida, permanece unida. Recen como Dios manda, recen en su familia, recen el Santo Rosario, recen antes de comer, después de comer, aunque sea persignarse, recen Padre Nuestro, recen el Santo Rosario, lean los libros de santos, dije. Por ejemplo, vemos en la vida de los niños de Fátima que han visto a la Virgen Santísima, sea lo que sea fuera el clima, nunca faltaban a misa en estas montañas. A veces tienen que ir lejos, buscar una iglesia, y en consecuencia, tuvieron hijos cristianos. Aconsejo a todos leer, dije, Vida de Santos, y también leer la vida de Santa Mónica. El Papa Pío XI escribió varias encíclicas muy importantes. Una, ya la cité, Casti Connubii, sobre el matrimonio cristiano, y otra sobre la educación de la juventud, la educación de los hijos, Divini Ilius Magistri, Divini Ilius Magistri, sobre la educación cristiana. También el Papa Pío XII tenía un libro que se llama La familia cristiana, o hay diferentes títulos, sus 77 enseñanzas del Papa Pío XII a las familias, consejos a los recién casados. Es una mina de sabiduría cristiana todo esto. Y que los jóvenes no se casen con cualquiera rápidamente. Por ejemplo, una muchacha está esperando, tiene que casarse, distingo. Si se quieren, si es la persona adecuada, si pensaban realmente casarse, si bien, que se casen. Pero si está esperando y en catástrofe se casa, sin esto nunca se hubiera casado con esa persona, bien, no tiene que casarse. ¿Por qué? Porque el hecho de tener un hijo es un asunto, nace, crece y ya se bautiza. El hecho de casarse es un estado de vida para toda la vida. Entonces, si usted no pensaba realmente hacer su vida, vivir toda su vida con esta persona que no es la adecuada, no debe casarse. Pero los papás obligan, y bien, no tienen derecho de obligar. ¿Por qué? Y porque es hacer mayor error todavía. Bien, queridos hermanos, vivan en santidad, como dije, vivan como Dios manda, y Dios los ayudará. No olviden, la corona de un padre, de una madre, en el cielo son los hijos. Que Dios los cuida, la Virgen los tome bajo su protección, y no olviden, la familia que reza unida, permanece unida. La gracia, la santidad une más que los cuerpos, no olvidemos esto. Ustedes son colaboradores, ministros de Dios. De hecho, los ministros de la boda son los esposos, pero frente al ministro oficial de la iglesia, que es el sacerdote. Bien, con la Santísima Trinidad, que les dio la primera bendición el día de su boda, y bien, que la vuelva a dar hoy mismo. Los bendigo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Siempre pedir la gracia de su matrimonio. Dios mío, deme la gracia de mi matrimonio, deme la gracia de mi matrimonio, y Dios los ayudará con tal que vivan en santidad y no en pecado mortal.